Estamos todas, todes y todos precarizados. Hemos llegado a la era de la precarización laboral como forma de acumulación del capital. Hola, mi nombre es Ivonne Borges. Esta iniciativa se llama Sin culillo a lo político, es decir, sin miedo a lo político, donde yo le voy a hablar de lo político de un modo distinto, de un modo tal vez un poco más académico, pero sobre todo muy informado sobre por qué y cómo no tener miedo a las discusiones políticas. En este capítulo le voy a dar mi posición, mi postura acerca del tema de la precarización laboral. Pero sobre todo voy a entender esto como una especie de ensayo a viva voz sobre esa posición. Si a usted le gusta este contenido y lo haya de valor, por favor, encuentre todas las formas en las que puede apoyar esta iniciativa. Y primero lo primero, me voy a remitir a la definición que hace la Real Academia de la Lengua Española, que es pues la lengua que yo hablo, sobre precarizar. Precarizar, dice la RAE, es convertir algo, especialmente el empleo, en precario, inseguro o de poca calidad. Y acto seguido, al buscar precario, la RAE dice que se puede entender como un adjetivo donde es de poca calidad o duración, que no posee los medios o recursos suficientes. Eso quiere decir como que está mal pagado. Que se tiene sin título por tolerancia o por inadvertencia del dueño. O también como un docente que ocupa un cargo provisionalmente. Lo primero que quiero que notemos es que precarizada o precarizado o la precarización no quiere decir desempleada o desempleado. Son dos conceptos distintos. A partir de allí, entendiendo que una labor, oficio, un trabajo por el que usted debe recibir una remuneración, se torna inseguro o de mala calidad, puede querer decir que incluso usted recibe un buen sueldo, que tiene un reconocimiento por su labor profesional o por su oficio el que usted desempeñe, pero que aún así las condiciones de inseguridad hacen que usted esté en una condición precaria. Y aquí me voy a remitir al relato del fenómeno que he estado observando durante los últimos años con una gran preocupación y que tiene que ver con los dolores de micropolítica en diferentes ámbitos, sectores, profesiones, oficios. Y es que cada vez más se está describiendo por las personas que trabajan en estos distintos sectores cómo sus trabajos les han afectado su salud mental. ¿Y por qué sus trabajos afectan su salud mental? Pues allí hay un montón de condiciones, de relaciones que les llevan a tener problemas en su estabilidad emocional, por ejemplo, pero también en algunos casos física. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si a usted le pagan un gran salario, se espera que usted trabaje de domingo a domingo 24/7. Es decir, que tenga muy poco tiempo de descanso o de disfrute con su familia y sus personas amadas. O también, por ejemplo, que descuide su salud y su bienestar físico, dejando de practicar aquellas actividades que le proporcionan placer. Por ejemplo, el deporte, por ejemplo, el arte, por ejemplo, ir a cine. Porque por tener un sueldo muy alto, a usted le están exigiendo que se dedique, se comprometa y se ponga la camiseta por la empresa o la organización donde usted está trabajando. ¿Pero a qué costo? Pues el costo de su salud y de su bienestar como persona, pero sobre todo el costo de querer exprimir hasta la última gota de la posibilidad productiva que hay en su capacidad o en su fuerza de trabajo. Y esto convierte este tipo de trabajos en trabajos precarios, porque al final hay una inseguridad relacionada con cómo usted desempeña una labor, la expectativa de cómo se espera que desempeñe esa labor y el costo que tiene en su salud. Le pueden pagar una millonada, y eso está muy bien y hay gente que lo acepta súper bien. Pero de otra parte, lo que ocurre es que la salud se va. Y es difícil que vuelva. El tiempo y los años se van y es difícil que vuelvan. Así que esa condición de inseguridad asociada a su trabajo, incluso si usted gana mucho dinero, hace que sea una condición precaria. Pero también he visto otro tipo de casos donde sobre todo mis estudiantes me comentan cómo de sus trabajos
Les tienen unas modalidades de contratación a término fijo, en el mejor de los casos con estabilidad laboral, digamos por 4 meses, pero que en las organizaciones esperan que ellas y ellos trabajen durante 6 meses. Es decir, que reciban un salario por solamente 4 meses de labor trabajando durante 6, regalando 2 meses. Porque eso de nuevo demuestra el compromiso y ponerse la camiseta por la organización. Y apunta a que la gente tiene miedo de quedarse sin trabajo, aceptan este tipo de condiciones laborales. Por no decir esos contratos de órdenes de prestación de servicio, o no sé cómo se llama en su país, y si me lo comenta, pues le agradezco mucho, en donde además no hay ningún tipo de garantía laboral de pago, por ejemplo, de la seguridad social, ni vacaciones, ni prestaciones sociales. Y eso nuevamente convierte ese trabajo en inseguro y de mala calidad. También allí debe haber un tipo de afectaciones a la salud mental, sin duda. Y el último caso tiene que ver con la inequidad, la desigualdad de género. Y vamos a entender el género como lo que es: una construcción social de identidad. Entonces ahí caben no solamente mujeres y hombres, sino personas trans, no binarias, personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+, a quienes, por ejemplo, o se les paga menos por su labor o simplemente ni siquiera se considera la posibilidad de contratarles. Pero en el caso de que se les pague menos por su labor, lo que está pasando es que su trabajo está precarizado porque precisamente a partir de una construcción social se entiende como si tuvieran menos capacidad productiva. Y por otra parte, también puede ser que le paguen lo mismo, pero que su voz no sea escuchada. Y eso quiere decir que usted puede ser una mujer en un gran cargo directivo, pero que en la mesa directiva esté rodeada de una cantidad de hombres cisgénero, machistas, que cada vez que usted habla ponen peros a lo que dice, o que le están corrigiendo en cada momento, porque sienten que deben protegerla o deben acompañarla en su saber, considerándola de esa forma también con menor calidad o con menor capacidad para la actividad productiva. Y eso también le puede poner a usted en una condición de precarización. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la micropolítica? Pues tiene que ver con la micropolítica porque independientemente de la regulación, de la normatividad que aplique en su país, que haya establecido la Organización Internacional del Trabajo, que se peleen los sindicatos y las organizaciones o los gremios en cada uno de nuestros países, toda esa regulación se está incumpliendo en la cotidianidad, que es donde realmente se reproducen las condiciones de dominación, de ejercicio del poder, de subordinación de las personas respecto de sus trabajos. Si el trabajo dignifica, todas estas situaciones que se presentan en la cotidianidad representan precarización. Aquí la pregunta de fondo es ¿por qué estamos en una sociedad precarizada? Y yo lo que me pregunto es, ¿cómo hemos hecho para construir un mundo en donde existe una distancia tan enorme entre aquello que decimos que debe ser y lo que pasa en la realidad? Y parte de mi respuesta es que tenemos muchísimo miedo a lo político. Si estamos en una condición de precarización, nos da miedo hacer frente a esa condición, porque tememos perder los privilegios, porque tememos qué dirán, o simplemente porque consideramos que el mundo es así y no hay nada que hacer. Pero yo le cuento, las relaciones de poder se expresan sobre todo en lo micropolítico. Esto no lo estoy diciendo yo ni me lo invento yo. Una de las personas más famosas que habló sobre esto desde el biopoder fue Michel Foucault, pero hay otras más. El caso es que en nuestra sociedad de precarización se están desconociendo a cada momento no solamente los justos derechos de las personas que trabajamos en distintos sectores y en distintas labores, sino que además se nos están imponiendo una serie de condiciones que nos afectan directamente como seres sentipensantes. Y eso quiere decir que al final del día vamos a estar completamente inconformes con lo que hacemos y con cómo está organizado el mundo, porque sentimos que estamos solas y solos. Porque la precarización nos lleva a bajar nuestra autoestima y desconocer nuestro valor en la sociedad. No se deje meter culillo, no se deje meter miedo político por la precarización. Usted vale y además sus derechos se deben defender. Para que no se extienda este video, sin culillo a lo político, vamos a estar abordando estas problemáticas. Nuestra sociedad de precarización tiene que terminar algún día. Algunos de los síntomas que deberían empezar a tomar en cuenta
por ejemplo, las y los empresarios o las y las agremiaciones, debería ser la baja de productividad de las personas que son absolutamente infelices en sus organizaciones. Sin culillo a la precarización y a todo lo que podemos hacer desde nuestros escenarios micropolíticos para cambiar nuestra realidad. Si le gustó, ya sabe, comente, dele like, comparta y suscríbase. Hasta la otra y sin culillo.